Muy buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Televisión Legislativa. Estamos en el martes 12 de abril y es un gusto que usted nos acompañe en una emisión más de su programa Déjame Contarte. Como usted sabe, esto es un esfuerzo del Grupo Parlamentario de Mujeres para poner en agenda todos esos temas que nos interesan a nosotras las mujeres y también de generar conciencia en la sociedad salvadoreña de cuáles son las leyes que tenemos que nos protegen, cuáles son los mecanismos que nos amparan y cómo podemos también nosotros reivindicar los derechos. Esta noche tenemos un tema muy importante y deseamos que por supuesto sea de mucha utilidad para usted. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Déjeme comentarle que para eso tenemos también que hacer una mirada a nuestra Constitución de la República, y es que el artículo 2 de la Constitución establece derechos individuales que tenemos los seres humanos. Uno de ellos es el derecho al trabajo. Así que esta noche vamos a abordar la situación de las mujeres en el ámbito laboral. Veamos. Es más vulnerable una empleada que es nueva, ¿verdad? Que saben de que no tiene fuerza para exigir derechos. Entonces es con ellas que he visto yo de que hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno no es que esté tal vez, digamos, premeditando, yo voy a salir embarazada para solamente estar unos días en la empresa y luego que me manden a reposar, a descansar, ¿verdad? Son cosas que naturales en la mujer, ¿verdad? Que uno es madre y inevitable, no lo puede evitar. Y no estoy de acuerdo porque si lo echan a uno de su trabajo, a veces las mujeres salen embarazadas y en el mismo darse cuenta que está embarazada la mujer, los padres también dejan a las mujeres abandonadas y sin compromiso de que se van a hacer cargo de la criatura, de sostenerla, ni mucho menos alimentar a la madre. Y le cortan la única fuente de ingresos y de sustento para uno alimentarse, porque está en el caso mío, yo soy madre soltera. Si a mí me hubieran despedido de la empresa, ¿de qué iba yo a sostenerme y a cuidar a mi criatura, verdad? Si era la única fuente decente para sostener el hijo que uno va a tener. Yo oía en los comentarios donde sí decían, ¿verdad?, que a la fulana la van a despedir porque está embarazada. O sí lo hicieron, pero la persona tal vez apeló a defensa de algún lugar donde la pudieran apoyarla como madre y tuvieron que volverla a aceptar y pagarle, ¿verdad?, la maternidad y darle permisos a sus controles y tuvieron que aceptar los patrones. Hay lugares donde pienso yo de que sí se puede hallar respaldo, solo que es de informarse también o de que estos lugares también estén haciendo noticia y ponerse al servicio de la necesidad de estas madres, ¿verdad?, que están en esas circunstancias. Ahí estábamos viendo en pantalla el caso de Glenda, que como muchas mujeres se han enfrentado a diferentes situaciones y problemas en cuanto al ejercicio pleno de su derecho al trabajo, pero no solamente este caso que veíamos es una de las dificultades con las que nos podemos enfrentar, sino que la discriminación de las mujeres en el campo laboral es muy amplia, y para ello este día tenemos como invitadas a dos compañeras que están con nosotras y me complace en presentarlas. Ella es Carla Bonilla, Coordinadora Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden para cualquier consulta que tengan. Gracias. También se encuentra con nosotros Karen Rivas, ella es de Las Mélidas, con quien también estaremos abordando esta importante temática. Karen, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y encantada de estar acá. Quizás para empezar este tema es necesario que podamos conceptualizar qué entendemos por discriminación laboral. Bueno, primeramente es de tomar en cuenta que el acto discriminatorio es todo aquel acto que conlleve hacer de lado o menospreciar a la persona sobre la cual se está realizando. En este caso específicamente podemos hablar en el caso de las mujeres, como por ejemplo el caso de si a una mujer ella se encuentra laborando dentro de un grupo, se le hace a un lado, o si está un grupo de trabajadores y trabajadoras, a la mujer enfocadamente se le da un trabajo específico en el cual requiera más actividad física o se le está disminuyendo o desmejorando su condición, como también en el caso de las embarazadas cuando una mujer es despedida.
Exactamente. También quisiera saber, Karen, si usted me pudiera decir cómo ven ustedes como sociedad civil el tema de la situación de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Quizás un poco agregando a la cuestión de la discriminación y específicamente la discriminación contra las mujeres, que se trata de una condición aprendida, sociocultural, que deviene del machismo que está arraigado en nuestros países latinoamericanos y obviamente El Salvador no está exento de eso. Esto viene de la dominación del hombre hacia la mujer y pasa de todos los niveles de la sociedad y obviamente y lógicamente toca el ámbito laboral. Nosotras como sociedad civil vemos cómo las mujeres atendemos casos de mujeres que enfrentan graves discriminaciones laborales desde el pago de salarios o remuneraciones menores por igual trabajo hasta, como bien lo explicaba la licenciada, despidos injustificados a mujeres embarazadas. ¿Cómo ven ustedes también y cuáles son, si pudiéramos nosotros para el público que nos sintoniza, diferenciar o mejor dicho caracterizar cuáles son esos tipos de discriminación con que las mujeres pueden encontrarse en el ámbito laboral? Bueno, para empezar es importante tomar en cuenta en el caso, como decía la compañera acá, en cuanto a la remuneración salarial. Es de tomar en cuenta que como Ministerio de Trabajo y específicamente como Dirección General de Inspección de Trabajo, estamos dentro del plan de verificación de brecha salarial. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos verificando igual actividad laboral, igual remuneración. Si por ejemplo yo estoy realizando un trabajo en una maquila y es de armar cuellos con las mangas y a la par mía se encuentra un hombre realizando la misma actividad, tendríamos en teoría que tener ese mismo salario. Es ahí donde va enfocado nuestro plan de brechas salariales. También, como le decía anteriormente, en el caso de las embarazadas, que hay ocasiones en las cuales el empleador, desde el momento de que es contratada la mujer, le dice, aquí no pueden salir embarazadas. No existe ninguna limitante por mandato de ley a donde se establezca que no puede haber que no puede existir una mujer que se encuentre en estado de gravidez y que la limite a realizar su labor. O también en el caso a donde dicen aquí, desde el momento de la contratación, en los requisitos, únicamente hombres, si la actividad igual puede ser realizada tanto por un hombre como por una mujer. También me gustaría, como el objetivo de este programa, usted ya lo sabe, es educarle en cuanto a las leyes que se emiten en este Parlamento salvadoreño. Quisiera permitir leerles un artículo, es de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. En su artículo 6 establece como no discriminación a la prohibición de la discriminación de derecho o de hecho. Esta puede ser directa o indirecta contra las mujeres, la cual se define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas con independencia de sus condiciones socioeconómicas, étnicas, culturales, políticas y personales de cualquier índole. Hay una serie de leyes que en el Parlamento se han emitido para la protección precisamente de las mujeres y para garantizar igualdad entre ambos géneros. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos con los que se enfrentan las mujeres a la hora de poder estar en condiciones de igualdad con los hombres en el ámbito laboral? Primeramente, es bien importante tomar en cuenta la concientización que debe de haber de la población, hacer llegar por las diferentes instituciones, hacer conciencia a la población que el hecho de que sea hombre no le da un nivel superior a la mujer. Ahora bien, una vez nos encontramos dentro de ese nivel, que poco a poco creo yo que realmente se está haciendo la tarea y estamos llegando a ese objetivo, hacerle conciencia a cada una de nosotras como mujeres qué derechos tenemos, a dónde nos podemos abocar para hacer efectivos esos derechos. Una vez nosotros teniendo ya conocimiento y conciencia sobre la igualdad de derechos, no va a existir ningún problema en cuanto a la aplicación, sobre todo a las instituciones y a los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de estos derechos.
Y ese aspecto que usted menciona es muy importante porque para que nosotros podamos reivindicar nuestros derechos es necesario que nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos. Karen, me gustaría saber cuál es el trabajo que como Mélida se realizan en esta materia. Pues nosotras somos parte de, bueno, formamos y hacemos campañas de divulgación de las leyes en favor de las mujeres, no solamente en el ámbito laboral, sino que en el tema de la violencia contra las mujeres. Conocemos y sabemos que el país en el que vivimos es sumamente violento y las mujeres forman parte grande, estadísticamente hablando, de la violencia contra las mujeres. Nosotras capacitamos y formamos a mujeres que están en grupos que tradicionalmente son discriminados, mujeres trabajadoras de maquila, mujeres trabajadoras del hogar y mujeres que se dedican al trabajo informal. Entonces nosotras damos capacitaciones y procesos de formación para darles a conocer cuáles son sus derechos laborales y sobre todo que los demanden y que denuncien al momento en que están siendo violentados, porque no solamente es conocerlo, sino que especificarles y explicarles que existen instituciones como el Ministerio de Trabajo, como la Procuraduría General de la República, donde ellas pueden apoyarse, donde ellas pueden buscar asistencia legal para reivindicar ese derecho violentado. Carla, me gustaría también abordar el Ministerio de Trabajo, es una de las instituciones que trabaja mucho también por crear armonía entre trabajadores y patronos. Si usted me pudiera comentar si realizan algunas campañas de sensibilización o concientización en cuanto a estos temas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El año recién pasado se creó un plan por llamarlo así, de capacitación o de concientización a la parte empleadora que iba enfocado a hablar del riesgo psicosocial. Dentro del riesgo psicosocial podemos enmarcar cualquier tipo de violencia, porque no podemos decir que violencia únicamente nos referimos a un golpe o a un insulto. La violencia también puede ser tomada como el hecho de no cancelarle a la trabajadora su salario de manera oportuna, su salario íntegro o el salario que debería de devengar la mujer por el trabajo que está realizando. Entonces nosotros aproximadamente en octubre del año recién pasado llevamos un plan a nivel nacional por medio del cual 2 compañeros de la Dirección de Inspección visitaron las oficinas regionales, lo tomaron básicamente casi por región, pero llegaron también a muchos departamentos donde hacían invitación a la parte empleadora para conocer, hacerles del conocimiento de ellos el riesgo psicosocial, qué implica esto, y con esto hacerles conciencia cuál puede ser, qué tipo de violencia, cuál es el daño que se le está ocasionando a la trabajadora o al trabajador con la acción que se está realizando. Me gustaría también conocer si han identificado algún campo laboral en el cual es más marcada esta discriminación hacia las mujeres. Ustedes como sociedad civil están en una permanente investigación, por supuesto, con otras organizaciones de mujeres que se dedican a la protección de los derechos de las mujeres. Sí, nosotras como Mélidas formamos parte de la concertación por un empleo digno para las mujeres, donde estamos aglutinadas un buen número de organizaciones de la sociedad civil que velamos por la erradicación y el cumplimiento de la normativa que se refiere a la defensa de los derechos laborales. Y definitivamente la discriminación y la violencia laboral se da más que todo en el área de la maquila, ¿verdad? En el área textil, donde mujeres trabajadoras de maquila son expuestas incluso a competir entre ellas mismas por los famosos bonos, que son definitivamente metas que humanamente es muy difícil llegar a cumplirlas. Entonces este sector es bastante vulnerado. Recientemente en el mes de enero hubo un cierre de una fábrica donde hubo un gran número de mujeres afectadas y precisamente nosotras desde la concertación estamos impulsando y estamos buscando el apoyo
desde el Grupo Parlamentario de Mujeres a que haya reformas de la legislación para garantizar y proteger a estas mujeres que son mayormente vulneradas. ¿Qué acciones consideran ustedes que es necesario realizar para revertir esta discriminación laboral entre mujeres y hombres en ese ámbito? ¿Qué acciones considera usted que es necesario realizar? Primeramente, dejar totalmente establecido el plano de la brecha salarial, erradicar totalmente la brecha salarial, erradicar que al momento de la contratación, no se da mucho ya, pero aún existen en ciertos casos en los cuales se establece actividad o contratación únicamente enfocada a los hombres, cuando la actividad puede ser realizada ya sea por un hombre o por una mujer. De igual manera, si no me equivoco, allá por el año 2014, 2015, se presentó un anteproyecto de ley en el cual el caso de la discriminación, estábamos solicitando nosotros que se hiciera una reforma a nuestra ley interna, que es la LOF, para eliminar la etapa de reinspección en todos aquellos casos en los cuales los compañeros y compañeras inspectores hayan detectado que existe discriminación. ¿Por qué? Porque como en el caso de los malos tratos, es un daño irreversible, es un daño que ya se ocasionó, y por más que yo como inspectora de trabajo le dé 15 días y a los 15 días llegue yo, entrevista y me digan, no, ya aquí ya no hay malos tratos, puede ser porque realmente se quitó a la persona, se removió a la persona, porque realmente ya no se están dando malos tratos, porque han amenazado a los trabajadores, por la razón que sea, pero el daño que se dio antes del levantamiento del acta de inspección es un daño que ya no lo podemos subsanar a las personas afectadas. Entonces, con este anteproyecto de ley, como Dirección General de Inspección de Trabajo y como Ministerio de Trabajo, estamos velando porque todas aquellas trabajadoras que han sido violentadas sus derechos, como en el caso de la discriminación, sea un expediente que va a pasar automáticamente a trámite sancionatorio. Para nosotros como Dirección de Inspección de Trabajo no es un logro la imposición de una multa, al contrario, no vemos ningún beneficio, pero muy probablemente con esto la parte empleadora va a tratar o va a eliminar a todas aquellas personas que realicen un acto discriminatorio o una acción de maltrato hacia una mujer. Muy importante sin duda esta temática, Karen y Carla. Me gustaría que vayamos a una pausa. Estamos abordando el tema de la situación laboral de las mujeres en el país. No nos cambie, esto es Déjame Contarte. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta emisión de su programa Déjame Contarte. Como ya usted estaba viendo, estamos analizando el tema de la situación de los derechos laborales de las mujeres en El Salvador y nos habíamos quedado en un nuevo tema que es la discriminación por características. Me gustaría que pudiéramos abordar, como ustedes saben también, la discriminación laboral hacia las mujeres se da también en el momento en el que ellas van a aplicar a un puesto de trabajo. Ustedes ya habrán visto, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora, que muchas ofertas de empleos ponen algunas características o requisitos que deben de cumplir las personas que quieren aplicar a un trabajo. Pues eso también
en algunas veces constituye una discriminación. Si pudiéramos abordar esto de la discriminación por características en el ámbito laboral. Perfecto. En cuanto a este punto, es bien importante que todas tengamos conocimiento y tengamos totalmente claridad sobre el aspecto del momento de la contratación. No tiene por qué establecerse en la oferta de empleo cuando dicen única y exclusivamente hombres o de tal edad a tal edad. Esto es un acto claro discriminatorio, el cual no debe de estarse realizando. También se da el caso cuando está legalmente, está establecido en nuestra legislación, que no deben de estar pidiendo la prueba de embarazo, la prueba de VIH. Todos estos actos son actos discriminatorios, porque el hecho de que yo me encuentre en estado de gravidez o yo tenga VIH, no quiere decir que yo no tengo la misma capacidad de laborar del resto de las personas que están optando para ese puesto. ¿Cuáles son las principales, ustedes como Mélidas han identificado las principales formas discriminatorias en cuanto a aplicar a un trabajo con los obstáculos que se encuentran las mujeres? Definitivamente lo que abordaba la licenciada está, bueno, a todas luces y cualquier persona que nos esté viendo y se vaya a los clasificados de un periódico va a lograr identificar cómo igual de esta manera, no solamente hay una discriminación hacia las mujeres, sino que se continúa dando las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, debido a que, bueno, para optar a un empleo como mujeres, si tenemos más de 25 años, ya no tenemos las mismas posibilidades que antes de esa edad, pues porque definitivamente de 25 años en adelante ya no se puede. Entonces, igual, la apariencia física requiere también una serie de condiciones, ¿verdad?, donde hay una discriminación por el hecho de que las mujeres tengan X o Y características físicas, tienen que ser mujeres con, entre comillas, ¿verdad?, una figura aceptable y adecuada y atractiva. Y esto es parte también, no solamente de discriminación, sino que es un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres. Tenemos una serie de normativas que nosotras, que como mujeres y como organizaciones de la sociedad civil también ayudamos o tomamos iniciativa para impulsar que se aprobaran estas leyes. Entonces, lo que estamos buscando, bueno, hacer contraloría y querer y exigir y demandar que realmente se cumplan las leyes, que todas las instancias del Estado que tienen que ver o que velen porque esta erradicación de esta discriminación y de estas relaciones desiguales de poder cumplan con los mandatos que les establece tanto la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, como la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres. Entonces, uno de los retos grandes que tenemos es, bueno, buscar y demandar que realmente existan políticas públicas que lleven a hacer realidad el contenido de estas normativas que son vigentes y que nos respaldan y nos protegen a nosotras como mujeres en todos los ámbitos y en todos los aspectos de nuestra vida. Inclusive también hay casos en los que se solicita que las mujeres no tengan compromiso o que tengan disponibilidad de horarios. Eso de por sí ya plantea una barrera para las mujeres que tienen familia, que tienen sus compromisos con sus hijos. ¿Cómo ven ustedes esta situación para las mujeres? Porque también a los hombres no se les pone como ese tipo de barreras o impedimentos. De hecho, que a un hombre se le establezca que al momento de la contratación tiene que tener un horario flexible, normalmente en nuestro país y nuestra cultura machista nos lleva a que el hombre puede entrar y salir de la casa a la hora que él así lo considere, que la mujer va a cuidar de los niños. Pero realmente al establecer esta limitante o este requisito al momento de la contratación, esto es un acto discriminatorio. Lo que sí es de tomar en cuenta que nosotros como Ministerio de Trabajo y específicamente como área de inspección, antes de que exista la contratación, no podemos entrar
y poder intervenir directamente, porque vamos en cuanto a la relación obrero-patronal, tal y como lo establece nuestro código. Si una vez entablada la contratación, nosotros ya vemos que existe discriminación, entonces entramos directamente ya a hacer valer los derechos de las mujeres, o ya sea también si en un dado caso se da una violación a un trabajador, ¿verdad? Pero no obstante eso, nosotros como Dirección de Inspección sí hemos ido a realizar visitas, más que todo en cuanto a la concientización de que la parte empleadora se abstenga de realizar cualquier acto discriminatorio en el cual se esté haciendo o se esté vulnerando los derechos de las mujeres, porque tenemos muchas leyes que protegen los derechos de nosotras como mujeres, pero tenemos también ciertas leyes que nos dan las limitantes, pero como Ministerio de Trabajo nosotros no nos quedamos de brazos cruzados a esperar a que se dé la violación. Si nosotros nos damos cuenta y podemos activarlo de manera preventiva, vamos y realizamos la visita inspectiva a fin de concientizar a la parte empleadora que no realice esas acciones más. Karen, me gustaría saber cuáles considera usted que son las motivaciones del empleador para establecer este tipo de requisitos a la hora de ofrecer un trabajo. Muchas veces se da el caso que vemos de ofertas de empleo en las que dicen que se requiere hasta 35 años de edad. Puede ser que haya una motivación económica en cuanto a que se tiene a veces la idea en la sociedad que mientras uno tiene menos experiencia laboral, le pueden poner un sueldo menor y esas cosas. ¿Cuál considera usted que son las motivaciones de los empleadores? Definitivamente es la explotación. Sabemos que cuando no tenemos experiencia, cuando estamos deseando y la misma necesidad de emplearnos en lo que sea, como lo decimos en buen salvadoreño, nos lleva a aceptar condiciones que en realidad sabemos o muchas veces estamos conscientes de que nos discriminan o nos vulneran algún tipo de derecho. Por ejemplo, o sea, no solamente hablando de la cuestión de establecer determinados requisitos para acceder a un trabajo, sino que el no pago de prestaciones, no pago de seguro social, no pago de AFP, que eso más adelante nos va a afectar. Entonces, uno de los puntos fundamentales es el tema del explotar, ¿verdad? De no poner o de aprovecharse de la situación vulnerable o de la necesidad económica que en este caso enfrentan las mujeres, y es parte de uno de los grupos con los que nosotras trabajamos como organización, que son bueno, las trabajadoras domésticas, quienes no tienen casi que prácticamente ningún beneficio laboral, y también, bueno, como concertación, como CDM, que estamos apoyando también a las mujeres bordadoras a domicilio, que son mujeres que tampoco tienen ni siquiera acceso a tener un salario mínimo. Entonces, es una de las cuestiones que afecta mayormente a las mujeres, el tema de la vulneración de todo tipo de los derechos reconocidos constitucionalmente. ¿Qué pasa en el caso de, obviamente esto trae implicaciones, que un empleador ponga ciertos requisitos y ciertas características? Ustedes como Ministerio de Trabajo, ¿cómo ven esta situación? El hecho de que, ¿qué pasa con esa cantidad de personas que pues no cumplen esos requisitos? Hay un buen número de personas que quedan fuera, que quedan discriminadas, y uno de los derechos individuales que establece la Constitución de la República pues es el derecho al trabajo. Sí, exactamente, era lo que anteriormente le explicaba. Una vez existe la relación laboral, ya existe una contratación, sí, la ley ya a nosotros nos da la facultad de ingresar a conocer caso por caso. Nosotros podemos ir a verificar, por ejemplo, le voy a poner un caso, cuando hacemos una inspección programada. En una inspección programada nosotros vamos y verificamos toda la gama de derechos laborales a los cuales como Dirección de Inspección estamos por mandato de ley obligados a verificar. Entre ellos está, dentro de las entrevistas, preguntarle a todas las mujeres, al momento de la contratación a ustedes le solicitaron la prueba de embarazo. Esa es la manera como nosotros podemos entrar a conocer parte de los requisitos que establecieron para las contrataciones.
Pero antes de que exista una contratación, la ley no nos da esa amplitud para llegar a conocer esos casos. Karen, ¿cómo considera usted que se pueden ir rompiendo estos estereotipos en la sociedad salvadoreña? Porque también tiene mucho que ver el rol que pueden jugar hombres y mujeres en la sociedad. ¿Cómo se pueden romper este tipo de ideas que ya vienen preconcebidas? Bueno, esto viene desde, bueno, hay que atacarlo desde la raíz, ¿verdad? Entonces, ir buscando cómo se van erradicando esas relaciones desiguales de poder desde que estamos en nuestra casa, cuando estamos criando y estamos formando a nuestras hijas e hijos, que las tareas del hogar sean asumidas tanto por niñas como por niños. Entonces, cómo a veces una actitud inocente o una actitud usual y común, o que la vemos como natural, de que ponemos a la niña o de que le decimos a la niña, mira, anda a cocinar y hacerle comida a tu hermano, y el niño allí jugando o viendo tele, ¿verdad? Entonces, eso viene a formar y a fomentar que cuando seamos adultas y adultos, estas niñas y estos niños continúen en esa discriminación. Entonces, uno de los puntos fundamentales considero que es ir erradicando el machismo, ir erradicando esas relaciones desiguales de poder que existen en esta sociedad para que tengamos iguales oportunidades. La misma ley de igualdad establece que se tienen que ir erradicando desde la educación, desde el Ministerio de Educación, cómo impulsar programas que vayan abonando a la erradicación de estas prácticas en contra de las mujeres, el acceso de mujeres también o de las chicas que están embarazadas, que terminen su escolaridad. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se emplean en trabajos donde no son donde no perciben salarios justos o salarios dignos porque no tienen una educación mínima o un bachillerato como la sociedad lo demanda actualmente, que como mínimo tenemos que tener un bachillerato para tener un empleo con un salario digno, ¿verdad? Que es otro de los temas que se está hablando ahora, el salario mínimo, ¿verdad? En lo económico, ¿cómo ven el tema de las brechas salariales? Ya lo abordábamos un poco en el bloque anterior, y en lo que podemos ver en la situación actual es que a veces se dan mismas tareas, misma experiencia, diferente remuneración. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Precisamente enfocado a eso, a nuestro plan de trabajo, el cual nos encontramos realizando, determinar por medio de entrevistas y por medio de planillas si las mujeres y los hombres se encuentran realizando la misma actividad, la misma labor, la misma actividad, el mismo salario dentro de una misma jornada. Tienen que tener el mismo salario, no tiene que existir una diferencia, porque el mismo esfuerzo, la misma actividad estamos realizando ambos en igualdad de situaciones. Karen, en el tema de la cultura que muchas veces prevalece en algunas instituciones, en algunas empresas, en cuanto a la hora de postularse una persona o promover un ascenso, un puesto de trabajo, también vemos discriminación en esa área. Y es que el problema es la asignación del trabajo reproductivo, que está directamente relacionado a las mujeres. Ahí andamos las mujeres, nosotras somos las que tenemos que estar viendo cómo llevamos a las niñas, a los niños al colegio, quién lo va a traer, quién hace la comida, quién hace las tareas del hogar. Y entonces, definitivamente, cuando necesitamos trabajar horas extras o estamos buscando el ascender en un puesto de trabajo, porque requiere el invertir tiempo, no se puede, debido a que la tarea o el trabajo reproductivo recae en la mujer. Entonces, la misma ley también establece que las tareas del hogar tienen que ser compartidas entre todas las personas que integran la familia. Entonces, esto tiene que ver con el cambio, como lo repito e insisto, cultural, ¿da? Como nosotras, las mujeres y hombres, tenemos que asimilar y asumir las responsabilidades por igual, para que así las mujeres podamos tener acceso a poder continuar con nuestros estudios, para poder optar a mejores oportunidades laborales.
Bueno, muy interesante este tema que estamos abordando. Es momento de ir a una pausa, no nos cambie. Esto es Déjame Contarte. Abordamos el tema de la situación de los derechos laborales de las mujeres en El Salvador. Ya regresamos. El artículo 2 de la Ley de Disposiciones Especiales, Transitorias y Extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión establece la restricción o limitación del desplazamiento de los privados de libertad a través del encierro o el cumplimiento de la pena en celdas especiales, entre otras medidas como último recurso. Además, la restricción de las visitas de toda clase o suspensión de las mismas durante el tiempo que sea necesario, así como del ingreso de personas ajenas a la administración penitenciaria. Los defensores públicos y particulares, debidamente acreditados, ejercerán el derecho a comunicarse con el interno en recintos especialmente habilitados. Gracias por continuar en sintonía de Déjame Contarte. En esta noche estamos abordando la situación de los derechos laborales de las mujeres en El Salvador y nos habíamos quedado en la discriminación por características. ¿Han identificado ustedes algún sector o alguna área en la que sea más propenso a este tipo de discriminación? Mire, definitivamente es casi que en todas las áreas laborales, sobre todo también en el sector servicio, ¿verdad? Donde en el sector comercio, perdón, donde las mujeres necesitan reunir determinados requisitos para poder optar al trabajo, ¿verdad? Y se pide experiencia también, ¿verdad? Entonces, pero de manera general es en todos los ámbitos laborales donde se establecen determinados requisitos, sobre todo el tema de la edad y el tema de solicitar las pruebas de embarazo o casi prácticamente prohibirle a las mujeres que tengan su familia o que puedan tener la opción, si ellas quieren, de tener una hija o un hijo. Carla, también en el tema que abordábamos de las brechas salariales, usted ya comentaba que como Ministerio de Trabajo están realizando un plan. La pregunta es si tienen alguna coordinación con otras instituciones del Estado, porque es muy importante también el acompañamiento que puedan dar. Hay leyes que protegen a las mujeres, hay leyes que protegen también la igualdad y la equidad entre los géneros. ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes tienen en este sentido? Ok, en este caso, lo que pasa es que tenemos que determinar cuando nos referimos a un aspecto meramente vinculado con el ministerio, es un trabajo que se realiza como de manera individual, de manera separada al Ministerio de Trabajo. Pero cuando vemos casos en los cuales podemos hacer trabajo en conjunto con otras instituciones, como por ejemplo en el caso de los lactarios. En el caso de los lactarios nosotros verificamos que no cuentan con el lactario, damos aviso al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud, por mandato de ley, continúe él con la verificación. Nos encontramos con casos en los cuales se requiere el acompañamiento de ISDEMU, damos aviso a ISDEMU cuando nos damos cuenta de casos, hemos verificado en las inspecciones que existen violaciones directas como violencia hacia una mujer, violencia en cualquiera de sus diferentes aspectos que cuenta. Cuando nos damos cuenta de que no se están realizando las cotizaciones de AFP y Seguro Social, igual damos aviso a las diferentes instituciones para que ellos, por mandato de ley, tienen la fuerza directa para que puedan realizar ellos la verificación. En esos casos es cuando nosotros trabajamos en conjunto con otras instituciones.
El tema de la discriminación laboral de las mujeres comprende una serie de aristas y me gustaría que en esta parte del programa abordemos el tema de la discriminación por embarazo. ¿Cuál es la situación en la actualidad que es a la que se enfrentan las mujeres en este tema de embarazo? Muchas veces a algunas empresas no les gusta contratar a personas cuando saben que están embarazadas. Sí, definitivamente, como hablábamos, los requisitos, prueba de embarazo significa, y sale es positiva, significa sí, no poder optar al trabajo. Sin embargo, en el caso de las mujeres que ya están en el espacio, en la relación patrono-trabajadora y están en estado de embarazo, muchas veces a pesar de tener fuero laboral, a pesar de que el Código de Trabajo establece y garantiza que las mujeres las mujeres embarazadas deben de estar protegidas y no ser despedidas, los empleadores y las empleadoras definitivamente despiden a las mujeres. Entonces, ese es uno de los principales temas. Luego, si con suerte no fue despedida la mujer, a la hora de regresar de su descanso postnatal, las mujeres son despedidas. ¿Y qué sucede? Bueno, las despiden y le pagan las prestaciones que se le adeudan hasta ese momento de despedirla. ¿Pero qué implica? Cuando ya existe una niña o un niño, las necesidades se incrementan, son más grandes y es importante, y sobre todo, como en la sociedad salvadoreña sucede, que hay mujeres que son jefas de familia, que son, como se les denomina, madres solteras. Entonces, ellas necesitan tener su empleo y están en esa necesidad inmediata de contar con el empleo y son despedidas. Y es en ese sentido, como concertación por un empleo digno para las mujeres, como nosotras hemos trabajado como instituciones y como organizaciones una propuesta de reforma al Código de Trabajo donde le permita, bueno, si bien es cierto, uno de los avances es que se les ha dado mayor tiempo de descanso postnatal para el tema de la convivencia y del acercamiento con su recién nacida o nacido, pero también estamos buscando, que esto fue a partir de octubre, las 16 semanas de descanso, estamos buscando que el Código de Trabajo sea reformado y le permita y le dé una garantía y una estabilidad laboral a las mujeres que regresan y se incorporan a su trabajo en su periodo postnatal, de que tengan por lo menos un año garantizado de que van a tener su trabajo. Entonces estamos solicitando y aprovecho este espacio y como concertación por un empleo digno para las mujeres, buscamos el apoyo del Grupo Parlamentario de Mujeres para que nos acompañen este próximo 11 de mayo, que vamos a introducir esta pieza de correspondencia con la propuesta de reformar el Código de Trabajo, específicamente en el artículo 113 que establece la protección a las mujeres en cuanto al regreso postnatal, para que se le garantice el tener el empleo y no sean despedidas inmediatamente al regresar de esa licencia maternal. Muy interesante. Carla, también han habido muchos avances en el tema de la protección a las mujeres embarazadas. Desde este Parlamento, el año pasado recuerdo muy bien que hubo una reforma al Código de Trabajo en el que se amplió la licencia por maternidad de 3 a 4 meses, y que contó, cabe mencionar, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, como un deseo también y un compromiso por mantener unificada la familia y por esos lazos entre la madre y el bebé. ¿Cuáles considera usted que son como los principales avances en esta materia de los derechos de las mujeres embarazadas? Bueno, primero, en el caso de la reforma que se dio al periodo postnatal, considero que es muy importante porque la finalidad no es únicamente el hecho de que la mujer se va a quedar en la casa asumiendo únicamente ella el cuidado y la protección del recién nacido, sino que es el contacto que va a existir entre la madre y el recién nacido, ese cuidado, esa cercanía que es tan necesaria y es tan indispensable para el desarrollo del niño o de la niña. Estas 4 semanas más que se han dado, considero que son súper importantes
porque estamos estableciendo los lazos entre madre e hijo. Así como igual, lleva por lógica el cuidado del mismo, pero ese lazo indispensable, ese contacto al momento de amamantarlo, ese contacto es para toda la vida. Y que muchos especialistas también dicen que los primeros 6 meses de un recién nacido son los más importantes en cuanto a al periodo de lactancia también para su desarrollo en la sociedad. Sí, exactamente. Y también nos vemos en el tema de tenemos la ley de la lactancia materna, pero muchas veces las mujeres no pueden optar a este beneficio porque a veces el tema de la distancia de donde residen al lugar de trabajo, solamente en ir y venir se les va la hora. O muchas veces a las empresas, como toda empresario o empresario, todo lo mira en el tema de pérdida o ganancia económica, no en los beneficios que le puede, o en el respeto a los derechos de la trabajadora. Entonces, definitivamente son pocas mujeres las que pueden accesar o tener este beneficio de seguir lactando por los 6 meses a su hija o su hijo en ese periodo de 6 meses, como lo mandata la ley, ¿verdad? Carla, también con este tema de la lactancia, ¿cuáles son como algunos de los mecanismos que deben de adoptar las instituciones en el apoyo a este tema de la lactancia? El Código de Trabajo también establece que las mujeres embarazadas tienen derecho a 1 hora diaria para amamantar a sus bebés. ¿Cuál es todo ese acompañamiento y toda esa reestructuración que debe de haber en las organizaciones? Correcto. Primero, la mujer tiene derecho a la hora, ya sea antes de iniciar la labor, como dentro de la misma labor, dentro de la misma jornada, o al finalizar su jornada laboral. Esto es un acuerdo al que tiene que llegar la mujer con la parte empleadora. En un dado caso, la parte empleadora se niegue a otorgar esa hora para que la mujer pueda lactar, la mujer puede acudir al ministerio para que nosotros, como Dirección de Inspección, específicamente la Unidad Especial de Actos Laborales Discriminatorios, a interponer su denuncia y se realice una diligencia de inspección. Es parte de nuestras facultades que la ley nos establece. Me gustaría en este tema abordar, ya que usted lo menciona, y hacer referencia a cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas. Uno de ellos, como ya lo mencionábamos, es que ellas tienen derecho a 1 hora diaria para amamantar a sus hijos, ya sean 30 minutos o 30 minutos. ¿Qué otros beneficios tienen las mujeres embarazadas? En el caso, primeramente, diferenciar la mujer embarazada, que es desde el momento de la concepción hasta el momento en que tiene al bebé, y luego viene el periodo posparto. Esta etapa posparto es donde goza del derecho a la hora para lactar, 1 hora diaria. Es importante tomar en cuenta que esta hora diaria no es parte de la pausa alimenticia. Una cosa es mi derecho a la pausa alimenticia y otra cosa es mi derecho como mujer que tengo un hijo recién nacido, que acabo de regresar de mi incapacidad posparto, a esa hora a la que yo tengo derecho para lactar a mi hijo. En cuanto a las mujeres en estado de gravidez, gozan de inamovilidad en el cargo. ¿Qué quiero decir con esto? No pueden ser desmejoradas, no pueden ser despedidas. En un dado caso la mujer es desmejorada o es despedida, puede acudir al ministerio a solicitar una inspección, y en el caso del despido de una mujer embarazada, procede una diligencia de inspección para el reinstalo. Si no se da el reinstalo por medio del Ministerio de Trabajo, igual puede acudir a la Procuraduría o a una universidad con socorro jurídico, o si en un dado caso, pues puede hacerlo por medio de un abogado particular a interponer ya una demanda judicial. Es importante tomar en cuenta que no es que tiene que iniciar primero la etapa administrativa y luego la judicial. Puede ir al ministerio y a la procuraduría para avanzar en los tiempos. Si no es reinstalada, la mujer puede acudir al ministerio a pedir inspección cada vez que exista una fecha de pago que no se le ha cancelado, a solicitar una inspección por los salarios dejados de devengar por causa imputable al patrono. Son todos aquellos salarios en los cuales la mujer embarazada
fue despedida, no fue reinstalada y no está trabajando por la simple y sencilla razón que el empleador no la quiere tener trabajando ahí. Pero el derecho le nace a la mujer para el pago de sus salarios. Karen y Carla, es momento de ir a una pausa, pero me gustaría que regresando podamos abordar qué es lo que procede en estos casos de despidos injustificados a causa de un embarazo. No nos cambie, ya regresamos, esto es Déjame Contarte. Gracias por continuar en sintonía de Déjame Contarte. En esta noche estamos abordando el tema de la situación de los derechos laborales de las mujeres. Nos habíamos quedado en qué pasa cuando una mujer es despedida luego de que ella ha dado a luz. Esto es también una forma de discriminación laboral. En este caso, para nosotros como ministerio es bien complicado, porque tal y como lo establecía la compañera hace un momento, la inamovilidad en el cargo para la mujer se da únicamente, de hecho es importante tomar en cuenta que solo existen 2 supuestos en los cuales no puede ser despedida un trabajador o una trabajadora, y es el caso de la mujer en estado de gravidez o en el caso de los directivos sindicales. Entonces, al momento de la mujer dar a luz, tuvo su bebé, tuvo su incapacidad y regresa a trabajar, a partir de ese primer día que ella regresa después de su incapacidad, ya no goza de inamovilidad en el cargo. Por eso es bien importante y estoy muy de acuerdo con la iniciativa que van a presentar este próximo 11 de mayo, porque estamos garantizando el alimento diario indispensable para ese recién nacido, que de hecho la finalidad de darle una estabilidad laboral a la mujer en su periodo de gravidez es garantizarle a ese menor que va a tener el acceso a salud, como sería el caso del seguro social, el acceso a una alimentación, porque la mujer va a estar tomando sus sagrados alimentos, va a estar tomando sus vitaminas necesarias para el momento del parto y para que este bebé nazca con plena salud. Pero lastimosamente, a partir del regreso de su incapacidad, la mujer ya no tiene ninguna protección que la ley le brinde para no ser despedida. Entonces ya en este momento nosotros, sí, como Ministerio de Trabajo, nos vemos atados de brazos para decir, ok, fue despedida, procede el cálculo, porque de hecho cuando llega una embarazada al ministerio a pedir un cálculo por un despido, no se le entrega, porque no procede, es un despido ilegal. Entonces ya si ella llega posterior a su incapacidad, pues se le entrega su cálculo, y lo que corresponde es el pago de, si existe alguna colita por ahí de salarios devengados, o si vacaciones completas, vacaciones proporcionales, aguinaldo completo y proporcional, al igual que su indemnización. Karen, ustedes como sociedad civil, ¿cuáles son las acciones que realizan en este tema? Ustedes como sociedad civil organizada también ejercen una labor muy importante de Contraloría, y en estos casos de mujeres y despidos injustificados como embarazos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Nosotras damos asesoría y acompañamiento a mujeres que son despedidas por cualquier motivación, ¿verdad? Por cualquier motivo, en cualquier lugar de trabajo. Y bueno, las orientamos, les decimos
cuáles son los derechos que les asisten y cuál es el proceso a seguir y cuál es el procedimiento a continuar, y se les da el acompañamiento a las diferentes instancias del Estado, como son Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la República y Juzgados de lo Laboral cuando ya el caso pasa a ser judicializado. Le brindamos también orientación o atención psicológica porque aparte de que se les desmejoran sus condiciones financieras y económicas, lógicamente, pero también viene la parte emocional. Mujeres que probablemente han sido despedidas no solamente por el hecho de estar embarazadas, no solamente porque ya no les quieren pagar sus prestaciones, tienen bastante tiempo de estar trabajando ahí y no les quieren pagar sus prestaciones, sino que muchas veces, y hemos atendido bastantes casos donde mujeres que han sido víctimas de acoso sexual y al no acceder a las peticiones por parte de que usualmente y por lo general es el empleador o un jefe inmediato, porque estamos hablando de las relaciones desiguales de poder, y entonces hay una descoordinación ahí, hay un tema que, bueno, tiene que acceder porque necesita el trabajo, entonces va a acceder a mis peticiones sexuales. Si la mujer no accede, entonces comienza y viene el acoso laboral. Entonces, como una manera de hostigar y de maltratar a la mujer para que definitivamente o ella se vaya, renuncie de su trabajo o definitivamente despedirla. Entonces, cada uno de los casos tiene sus diferentes particularidades y de acuerdo a ello les damos la asesoría, el acompañamiento, y a la par de la orientación jurídica y legal se les da el apoyo psicológico que muchas veces ellas necesitan por la afectación emocional a la cual se han visto sometidas debido a la situación laboral en la que se vieron envueltas. Carla, en el caso de enfermedades que devienen a consecuencia del embarazo, entiendo yo que el Código de Trabajo establece una figura que es el descanso prenatal suplementario. ¿Cómo esto se aplica a las mujeres en la actualidad? ¿Cómo pueden hacerlo? Simplemente estamos hablando cuando la mujer se tiene que ir a descansar antes del parto, igual ella goza de su inamovilidad en el cargo. Ahora bien, si la mujer posterior al parto y posterior a esta incapacidad que se da luego del nacimiento del recién nacido, la mujer se le prolonga su incapacidad por una complicación o por una enfermedad X, por el hecho de estar incapacitada, ella no puede ser despedida, porque un despido es improcedente desde el momento de que el trabajador o la trabajadora se encuentran incapacitados. Entonces, si la mujer, luego de terminarse sus 4 meses, como es ahora, de incapacidad postnatal, requiere por una instrucción del médico, una incapacidad del tiempo que así lo considera el médico, la mujer no puede ser despedida, porque es una interrupción en la relación laboral, y cuando hay una interrupción no puede existir un despido. Me gustaría comentarles a usted que nos sintoniza, el artículo 1 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece que el objeto es reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de proteger el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad. Esta ley, sin duda, estas 2 leyes que la Asamblea Legislativa ha emitido son grandes avances en el tema de protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, hace falta un componente que tiene que ver con la sociedad también, que es de generar conciencia y sensibilizar. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Cuáles consideran que son las acciones que deben realizarse en esa área? Bueno, nosotras por nuestra parte, desde antes que la ley que la ley especial integral fuera ley de la República, comenzamos con la divulgación para que las mujeres la conozcan,
porque es importante, y lo hablábamos al inicio del programa, si yo no conozco mis derechos, yo no los puedo demandar. Exacto. Yo no puedo exigir que me protejan o que me garanticen mi derecho a una vida libre de violencia si no sé que existe. Entonces es importante empapar a las mujeres y bueno, al hablar de discriminación también en algunos momentos se involucra algunos hombres que conozcan, ¿verdad? Que conozcan cuáles son los derechos que les asisten, qué legislación tanto nacional como internacional le protegen esos derechos. Entonces, más que concientizar a la sociedad, más que concientizar a la población, yo creo que es importante concientizar a las y los aplicadores de justicia. Han habido avances. Tanto la Asamblea Legislativa tiene el grupo parlamentario de mujeres está haciendo un papel bastante fundamental, el apoyo que se ha dado a la creación de los tribunales. La unidad de género de la Asamblea Legislativa también. La misma unidad de género, el Ministerio de Trabajo que está realizando un trabajo bastante excelente en cuanto al apoyo de las mujeres que son violentadas, pero hay otras instancias que se están quedando como un poquito atrás. Puede ser que no tengan alguna voluntad o muchas veces la costumbre se hace ley, sin embargo hay que ir cambiando, ir transformando porque la misma ley lo mandata, las dos leyes mandatan a las diferentes instancias del Estado que tienen que transformar sus prácticas y homologarlas al espíritu de lo que establecen las leyes. Entonces, muchas veces es parte de la voluntad a la hora de aplicar, a la hora de instrumentalizar esa legislación y apoyar a las mujeres que han buscado el acceso o que quieren accesar a la justicia. Para ir finalizando, Carla, la labor que realiza el área de inspección del Ministerio de Trabajo para las personas que nos están viendo en este momento y que seguramente pueden estar pasando por un problema de discriminación, ¿qué es lo que ellos pueden hacer para abocarse al ministerio y que puedan recibir una ayuda y orientación oportuna? Y luego también me gustaría que, Karen, me dijeran ustedes como sociedad civil ya para ir finalizando. Bueno, nosotros como Dirección General de Inspección de Trabajo, la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, pueden solicitar sus diligencias de inspección llamando a nuestro call center 130. Ahí les pueden brindar la asesoría que requieran, así como solicitar una diligencia de inspección. Es importante tomar en cuenta que cuando se hace vía telefónica, esta es anónima. Nosotros la ponemos como una inspección programada. ¿Por qué? Porque no tenemos identificada directamente a la persona a la cual solicitó la intervención del ministerio. No tenemos identificada a la persona a la que se le está violentando sus derechos laborales. Igual pueden acudir a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, tenemos en los 14 departamentos, pueden solicitar su diligencia de inspección, ya sea aquí, van nuestras dos variantes, inspección programada o especial. En la especial es en aquella en la que va identificada la persona que está solicitando la diligencia. Decirles también importante que en el caso de la discriminación es preferible que la persona se identifique, porque así nosotros podemos llegar y conocer directamente el caso. Porque si la pide programada es un ambiente demasiado amplio en el cual cuesta más llegar y detectar la situación. El otro punto es que la ciudadanía no tenga temor a la hora de ser identificado. El inspector o la inspectora de trabajo tiene la obligación de guardar la confidencialidad. Si se le pide su nombre únicamente es como una bitácora de control, pero necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras tengan la confianza plena en el funcionario o la funcionaria que se encuentra realizando la visita de inspección, que digan todo lo que está sucediendo, porque nosotros somos terceros ajenos a la relación laboral. Y para poder intervenir y hacer valer nuestros derechos laborales, es necesario que nos digan qué es lo que realmente sucede en el lugar. Karen, brevemente, si usted me pudiera decir ya el acompañamiento que ustedes realizan. Sí, nosotras tenemos la asesoría legal, bueno, igual lo hacemos
para casos de violencia contra las mujeres y la violencia laboral, a través de la línea amiga de violencia contra las mujeres, que la de las Mélidas, que es el 2226-0275, y ahí nos pueden llamar y nosotras con mucho gusto le vamos a apoyar, le vamos a dar el acompañamiento y la asesoría que las mujeres necesiten. Bueno, Karen y Carla, les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta noche abordando un tema tan importante para la sociedad salvadoreña. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. A ustedes, gracias por su fiel sintonía. Esta es una emisión más del programa Déjame Contarte. Recuerde, un espacio para el empoderamiento, para que usted conozca cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son las instancias que usted tiene y, por supuesto, todo ese marco legal por el que la Asamblea Legislativa está trabajando para la protección de nosotras las mujeres. Le invitamos a que esté pendiente de una nueva emisión de su programa Déjame Contarte. Que pasen una feliz noche.